Hola, ¿cómo están al otro lado de la pantalla? Yo soy Wilson Martínez, el ingeniero más simpático del internet. En este video veremos cómo convertir unidades. Para convertir unidades primero hay que saber de unidades de medición y sistemas de unidades, y para eso les recomiendo que den clic allá en esa tarjeta y se vean ese video y vuelvan acá rápidamente y vean eso. Por otro lado, nosotros convertimos unidades ya sea para pasar del sistema internacional de unidades al sistema inglés o dentro de un mismo sistema. Empecemos por la siguiente regla mnemotécnica que les servirá para convertir cualquier unidad, cualquiera. Es sencilla, dice lo que tengo multiplicado por lo que quiero dividido por la unidad de lo que tengo me da lo que quiero. Epa, ¿cómo así? Por ejemplo, tengo 25 litros y quiero pasarlos a galones. Ojo, hay que tener en cuenta si son galones estadounidenses o imperiales. Imperiales es del Reino Unido, Inglaterra. Hagámoslo con ambos. Primero tomo lo que tengo, 25 litros, luego escribo la unidad de lo que tengo en el divisor, 1 litro, luego busco en Google a cuánto equivale 1 litro en galones estadounidenses, luego escribo ese número en el numerador y hago las operaciones. Obviamente debo cancelar las unidades de lo que ya no voy a necesitar, cancelo los litros y me da 6.5 galones estadounidenses. Ahora con galones imperiales o del Reino Unido o Inglaterra. Es la misma cosa, aunque eso casi no se usa, vale hacer la aclaración. Hago lo mismo, escribo 25 litros en el denominador 1 litro, luego busco en Google litros a galones imperiales. Ojo, acá hay que colocar 1, puesto que en el denominador pusimos 1. Si acá escribimos 2, pues acá también 2, pero recomiendo que siempre lo hagan con 1 para que no se enreden. Ahora cancelo las unidades, multiplico y divido entre 1, nos da 5.5 galones imperiales. La verdad es bastante fácil, eso no tiene enredo, lo que hay que hacer es buscar en Google y ya. Ahora pasemos 60 kilogramos, lo que debe pesar tu hermano de 18 años, a libras. Escribimos 60 kilogramos, en el denominador escribimos 1 kilogramo, Google, 1, pilas, es 1 kilogramo, a libras, y luego resolvemos. 132 libras pesa tu hermanito. Ahora un ejercicio con energía. 30 BTUs a Julius. Escribo lo que tengo, lo multiplico por lo que quiero. Julius lo divido en un BTU, que es la unidad de lo que tengo. Ahora Google, un BTU son 1055.06 Julius. Escribo el número y opero. Obtengo 31.651 Julius. Si ven, ustedes pueden escribir en Google de una al valor que tienen y obtienen inmediatamente la respuesta, pero lo más lógico y común es que en un examen no te dejen usar Google. Entonces para eso te servirá la regla mnemotécnica. Y claro, ustedes dirán, pero entonces ¿cómo buscamos la conversión? Esa que escribimos en el numerador. Pues para eso hay tablas en los libros y nosotros les pusimos en la descripción una tabla de Excel que contiene casi todas las unidades para que puedan hacer transformaciones allá mismo y también puedan aprenderse las conversiones. Como que 1 kilo son 2.2 libras, 1 metro son 100 centímetros y esas conversiones básicas que lo mejor es que se las aprendan de memoria. Espero les haya gustado la explicación. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal para que estén atentos del nuevo contenido que vamos a estar subiendo a la plataforma. Poco a poco lo vamos a ir subiendo y chao. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor.